Pero no solo cuáles son nuestras responsabilidades, sino también cuáles son las responsabilidades de las administraciones internacionales o de las europeas, si quieres que nos centremos en nuestro caso, y de los Estados europeos. ¿Están cumpliendo con sus obligaciones? ¿Están respetando los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho de asilo? No. Bueno, hay un marco de derecho internacional que es muy relevante para cuando hablamos de los refugiados, ¿no? En el 1951, justo, bueno, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, se firmó un convenio para la protección de los refugiados, ¿no? Y esa convención, que es ratificada por la mayoría de los estados del mundo, ¿no? Impone obligaciones, ¿no? A todos los estados que la han ratificado. Pero más allá de eso, yo prefiero pensarlo como una promesa. Es una promesa que hicimos, y tenemos que renovar cada día hacia las personas que se ven obligadas a huir de situaciones de violencia extrema y de persecución. Es una convención, es muy específica, es bastante detallada, hay muchas interpretaciones, hay unos debates, tiene ciertos límites, pero en la carta es bastante buena. Como es también la arquitectura del asilo, digamos, de la Unión Europea y de los países miembros de la Unión Europea. En la Carta se reconoce la obligación hacia los solicitantes de asilo, que es la persona que llega y pide asilo, y hacia los refugiados, que es la persona ya reconocida como en necesidad de protección y de ulterior apoyo, ¿no? Que es la integración, etc. Todo eso en la Carta es bastante bueno. En la realidad, como decía antes, venimos muy menos a esas obligaciones. O sea, en casi cada estado de este mundo, pero vamos a quedarnos en Europa, ¿no? A efectos de esta conversación. Hemos visto últimamente, claro, con los ucranianos, una acogida espectacular. O sea, realmente se han abierto las puertas con ciertos problemas, obviamente, hay ciertas dificultades, pero en general la respuesta de la sociedad civil y de los gobiernos europeos ha sido ejemplar, ¿no? Eso es un contraste fuertísimo con la acogida y el tratamiento que se da a refugiados, solicitantes de asilo en general, personas migrantes provenientes de otras regiones. Solo pensar que en la frontera polaca con Ucrania había guardias, y hay todavía probablemente, polacos que ayudaban, ¿no? a llevar las maletas de refugiados ucranianos, mientras en la otra frontera, la frontera polaca con Bielorrusia, otros guardias polacos hacían y continúan a hacer tratamientos brutalísimos contra sirios, iraquíes, afganos, africanos de varios países que intentaban lo mismo, ¿no? Huir de situaciones de violencia y encontrar un lugar seguro. Hay muchas maneras en las cuales nuestros gobiernos ponen obstáculos, en primis en no crear canales seguros y legales para que la gente pueda llegar sin tener que tomar viajes muy peligrosos. Pero hay también formas más blandas, como el eslogan "ayudémoslos" en sus regiones, que es una manera de insistir a que la gente quede en la región de su país, que vaya solo al país
cercano, ¿no? Y vamos a darle dinero a ese país para ayudar a la gente, que está bien, es importante, puede ayudar a mucha gente y hay mucha gente que quiere quedarse cerca de su país con la esperanza de volver un día, pero eso no puede sustituir a nuestra obligación a acoger a la gente que sí necesita huir más lejos o que tiene un proyecto, ¿no? de vida también más allá de solo buscar un lugar seguro. Nuestros gobiernos en los últimos años han implementado varias políticas para asegurar que la gente no pueda llegar, cerrando las fronteras, intentando cerrar las fronteras, defendiendo las fronteras, pongamos en comillas, con mucha violencia. Ustedes saben mejor que yo lo que pasa en las vallas, ¿no? de Ceuta y Melilla, con eventos extremadamente trágicos como lo que pasó en junio del año pasado. Pero cada día, en casi cada frontera al exterior de la Unión Europea, muere alguien en el intento de cruzar una frontera. Y tal vez la política más brutal que pretende ser disuasoria es la indiferencia a la gente que muere en el mar, ¿no? Y todo lo que han hecho países como Italia, pero también España, para prevenir que la gente pueda hacer esos viajes y para no rescatarlos una vez en el mar. Sí, probablemente la indiferencia sea uno de los grandes agujeros de nuestra conciencia contemporánea, ¿verdad? Ya en la intervención anterior, Esteban Beltrán apuntaba hacia un asunto que es central en la labor humanitaria contemporánea y que ha tenido un proceso de evolución, que es la labor de denuncia y de testimonio también de las organizaciones humanitarias, ¿no? Se ha producido un proceso en el que el concepto de neutralidad ha sido reinterpretado, se entiende hoy de una manera mucho más abierta, en el sentido de que hay que prestar testimonio también y de que hay que proteger los derechos y que eso forma parte implícita de la acción humanitaria. En ese sentido, las ONG se han convertido en buena medida, muchas de ellas, algunas de ellas, de las más importantes, en entidades de denuncia también. Tú lo apuntabas, como digo, en tu primera intervención. ¿Cómo abordáis esa tarea? Porque sobre el terreno genera mucha inestabilidad e inseguridad para vuestros humanitarios, para vuestro personal. ¿Cómo abordáis esa tarea y en qué medida crees que es una labor imprescindible hoy en día del humanitarismo el prestar testimonio y el proteger los derechos al mismo nivel que el de ofrecer por lo menos la asistencia humanitaria? Yo creo que es importante una primera apreciación y es humanitarismo o humanidad tiene un componente voluntario. Pero aquí estamos hablando de legalidad. Vamos a ver, lo decía antes Judith, estamos hablando del año 51, hace más de 70 años. Se decidió legalmente proteger a la gente que huye de la represión. Entonces es una obligación de los Estados. Y eso es importante recordarlo, porque no es una opción de los Estados, es una obligación. Si los Estados no lo hacen, entonces hay que llevarlo a los tribunales, hay que investigar lo que hacen. Es su obligación. Además de eso se ha añadido la parte de inmigrantes, la gente que huye del hambre, de la situación económica, pero que comparte travesía con los refugiados. Y todo este debate se da porque en realidad hay un riesgo de que los inmigrantes, en cierta manera los refugiados, especialmente si son negros o son árabes, son menos seres humanos que otros. Esto es lo profundo que está ahí. Entonces, lo que fue el consenso tras la Segunda Guerra Mundial
es que todos los seres humanos, y es la primera vez en la historia de la humanidad que eso ocurre, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, hay una igualdad intrínseca de los seres humanos que viene del horror que causó las políticas nazis sobre los judíos, los gitanos, etc. Pues ahora el riesgo es que inmigrantes y refugiados se conviertan en algo menos seres humanos que otros. Y por eso, pues no hay que dejarles llegar, especialmente ellos son negros o árabes, o bien se les pone todo tipo de trabas para solicitar asilo, o bien se permite que las guerras se prolonguen indefinidamente. Y ese es el riesgo. Pero no hay que olvidar eso porque si perdemos el concepto básico de consenso sobre la dignidad humana y que todos somos iguales, volvemos a la República de Weimar. Entonces eso es muy importante. Y tenemos líderes, lo decía Judith antes, como el polaco, que para él hay seres humanos más importantes, que son los ucranianos, que los iraquíes o los sirios que van a hacer. Y eso es esencial, eso lo hemos visto también en otros lugares, lo hemos visto con Donald Trump, lo hemos visto en México, lo hemos visto con mexicanos, peligrosísimos delincuentes tratando de asaltar las vallas de Estados Unidos. Eso es lo profundo. Entonces, lo que debemos investigar, y las ONGs debemos investigar y denunciar, es esa persecución global que además de inmoral y ilegal, es una persecución estúpida. Porque además se necesitan personas, migrantes, que ayuden. Y no hay que olvidar un dato muy importante. En la anterior crisis, cuando hablamos de crisis de refugiados, que en realidad son los conflictos armados y los pobres refugiados que intentan salvarse, llegaron a España con gran esfuerzo del anterior gobierno unos 3.000, 3.500 personas. ¡Wow! ¿No? Hoy me preguntaba un periodista, ¿qué hacemos con los menores no acompañados? ¿Cómo los distribuimos entre comunidades autónomas? ¡Wow! Una cantidad enorme de menores, que puede ser 500, por Dios. Entonces, mientras eso lo hacemos nosotros, Alemania recibía 1 millón de refugiados. No hay que olvidar. Y recibió 1 millón de refugiados, de los cuales el 70% hoy trabajan y contribuyen al país. Por lo tanto, estamos hablando de que se recordará esta época como una época inmoral, ilegal, que lleva hasta dónde hemos llegado, que violamos 4 convenciones del derecho del mar por no rescatar a la gente. Pero hasta dónde hemos llegado. Que los estados no rescatan a la gente del mar en el Mediterráneo central. ¿En qué nos hemos convertido? Y se recordará como una época moral y legal, con unos nuevos no seres humanos tan importantes como otros, siendo Europa por lo menos una sociedad vieja que necesita gente nueva para trabajar y para estar con nosotros. Por tanto, no es solo inmoral y ilegal, es una política estúpida y que tenemos que revertir cuanto antes. Paula, adentrémonos en la guerra, metámonos dentro, metámonos en el conflicto, en la guerra entre facciones, donde vosotros trabajáis tantas veces, donde desarrolláis vuestra actividad ordinaria y donde debéis desarrollar también una parte de diplomacia humanitaria para despejar el camino, de modo que podáis ofrecer la asistencia a las víctimas que debéis prestar. Esa diplomacia tiene que tocar palos muy diversos y tiene que tocar también el palo del horror, tiene que tocar el palo del victimario también, tiene que tocar el palo del verdugo para llegar luego a las víctimas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, primero que las líneas no son tan claras, ¿no?
esto de los buenos y los malos no funciona así. O sea, yo he trabajado, por ejemplo, en la guerra de Kosovo, recuerdo que estuvimos trabajando con población albana kosovar, que cuando regresaron a Kosovo se dedicaron a hacer lo mismo que habían hecho los kosovares, es decir, que uno es víctima en un momento determinado, pero nadie es una víctima o un victimario de forma absoluta, ¿no? Las cosas son más fluidas. Pero la clave, yo creo, para trabajar en acción humanitaria es centrarse en el individuo siempre. De hecho, cuando tú no sabes muy bien qué hacer, tienes que centrarte en el yo para qué he venido. Yo he venido, más allá de todo esto, de nuevo, lejos de la abstracción, de las soluciones globales o de a centrarme en un individuo, ¿no? O sea, yo estoy aquí para levantar a este chaval, ponerle en pie y decirle, sigue tu camino, a este, ¿no? Yo no puedo con el hambre en el mundo, pero a este chaval sí puedo ponerle en pie y darle una nueva oportunidad. Pues en la guerra lo mismo, ¿no? El centrarte en cada uno de los individuos a los que de los que tratas de ayudar, ¿no? Y si para eso tienes que negociar con unos y otros, pues lo haces sin ningún problema. Pero negociáis. Negocias con todo el mundo, por supuesto. O sea, tienes que buscar el cómo llegar, ¿no? Tu objetivo es llegar a esa persona, o sea, tratar de entrarte en el uno más uno, ¿no? En el individuo, en un montón de individuos, ¿no? Y en asistirle, volverle a poner el pie, devolverle salud, salvarle la vida si puedes, a veces simplemente devolverle un poco de dignidad, porque a veces no llegas más que a eso, ¿no? A que tenga una muerte más digna o a que tenga unas condiciones más dignas. Pero el cómo gestionas el hablar con los buenos y los malos, si es que al final no hay buenos y malos, al final es todo gente, también el chaval que está en el control, que pertenece al grupo de los malos, pues al final es otro chaval que le han puesto ahí, que evidentemente, con esto no quiero decir que no ocurran barbaridades y que no haya responsables directos de las barbaridades, ¿no? Pero que el espectro es más fluido, que en todas partes, como dice el refrán, ¿no? En todas partes cuecen habas. O sea, yo he encontrado tremendos hijos de puta entre las víctimas y viceversa, ¿no? Es decir, que todo lo que tienes que hacer es tratar de centrarte en cada uno, en la persona a la que vas a ayudar, ¿no? Y desde ahí pues tienes que negociar a veces de forma surrealista, ¿no? Porque además las guerras antes eran más claras, antes había dos bandos, conseguías un salvoconducto de un determinado bando que te permitía acceder, pero las guerras cada vez se atomizan más y cuanto más tiempo pasa,